lo que es la estequiometría de las reacciones. Entonces, no se olviden, chicos, súper importante estos últimos temas que hemos visto, ¿no? Lewis, hemos visto eh, lo que es igualar una reacción química, agente oxidante, agente reductor. Súper importante todos estos términos, ¿no? Eh, porque esto, como les digo, les va a ayudar y les va a servir un poquito más adelante. Entonces, chicos, les comparto la pantalla y comencemos a resolver justamente los ejercicios. Entonces, como ustedes nos quedamos justamente revisando lo que es las geometrías electrónicas, habíamos visto ya el tema de estequiometría, habíamos visto, por ejemplo, el porcentaje de pureza, habíamos visto porcentajes de rendimiento, habíamos visto ya todos estos términos. Súper importante, como les había dicho, aquí la clave está más en que ustedes lean bien, eh, porque a veces pueden haber algunos términos que nos pueden hacer confundir. Más que todo referente a lo que es el reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Ya? Entonces, con base en esto, resolvamos los ejercicios que están planteados para el día de hoy. Entonces, ¿esto qué es? Ya. Entonces, el día de hoy vamos a ver ejercicios. Eh, Vamos a ver los ejercicios de estequiometría. Entonces, dentro de estos ejercicios de estequiometría, como les he dicho, es necesario que ustedes recuerden algunos de los términos súper importantes. ¿Qué pasó aquí? A ver. Ya. Entonces, los ejercicios del día de hoy son los siguientes, chicos. Vamos a iniciar. Ya, chicos, me disculpas, una pequeña fallita que no se descargaba el archivo, ¿ya? Entonces, en este caso, el siguiente ejercicio viene a ser los siguientes, chicos. Entonces, estos son los ejercicios planteados para el día de hoy. Dice, estequiometría y reacciones químicas, y vamos a hablar de las reacciones químicas. ¿Cuál es la diferencia entre una reacción y una ecuación química? Reacción es lo que se lleva a cabo y ecuación química es lo que me permite a mí ver cómo se lleva a cabo la reacción. Es decir, en la ecuación química puedo ver lo que son los reactivos, puede ser lo que es los productos, y en cambio una reacción química es cuando se lleva a cabo justamente el contacto entre dos reactivos para producir un producto. Entonces, la ecuación me permite ver cómo se lleva a cabo la reacción. ¿Sí? Luego me dice, ¿por qué se debe hacer el balanceo de una ecuación química? ¿Qué ley obedece este procedimiento? Ahora, ¿por qué debemos igualar una ecuación química? Se iguala justamente por el concepto de transferencia de masa. Debido a que lo que entra es lo mismo que tiene que salir, hablando en masa. Y dice, ¿qué ley obedece este procedimiento? La ley que obedece este procedimiento es justamente que la materia no se crea ni se destruye, ni se destruye, solamente se transforma.
Entonces, esa es la ley que obedece esto. Y aquí se habla entonces de balances generales, para aquellos que sigan algo relacionado a química, agroindustria o, ¿cómo se llama la otra? O ambiental, o también los que vayan a seguir, ¿cómo se llama esta otra materia? O los que vayan a seguir ingeniería en producción, van a profundizar un poquito más en lo que es esto en lo que es balance de masa. Entonces, justamente dentro de un balance de masa de reacción también obedece lo siguiente, que lo que entra menos lo que sale más lo que se genera a partir de la reacción menos lo que se consume en una reacción debe ser igual a cero. Y esto nace a partir de este concepto, que la materia no se crea ni se destruye. Bueno, en realidad aquí es igual a la acumulación, porque no podemos crear ni podemos destruir materia, solo la podemos transformar. Ese es el concepto básico o el concepto fundamental de la transferencia de masa. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Dice, clasifique las siguientes reacciones químicas. Entonces, primero tenemos que ver qué tipo de reacción química es, ¿no? Si es una reacción de tipo redox, si es una reacción de tipo no redox. Entonces, en este caso, al ojo puedo ver que la reacción número A es una reacción de tipo redox. ¿Por qué? Porque este oxígeno está solito por la vida, por lo tanto, en su estado de oxidación debería ser cero. Vuelvo y repito, lo correcto es que solamente le coloquen cero, ¿no? A mí me gusta, como les digo, colocarle más cero, pero lo correcto es cero. ¿Ya? Me gusta más cero. ¿Ya? Entonces, cero. Y aquí podemos ver el estado de oxidación, que es menos 2. Entonces, como pasa de menos 2 a 0, ya existe un cambio en los electrones, hay una transferencia de electrones, por lo tanto, ya se lleva a cabo un proceso de óxido-reducción. Por lo tanto, esto es una reacción o una ecuación de tipo redox. Y si quiero profundizar un poco más, que es lo que nos pide justamente el ejercicio, ¿qué es lo que estoy formando? Fíjense, tengo un compuesto de tipo ternario. ¿Qué quiere decir ternario? Que tiene 3 átomos en su estructura, y estoy formando otra descomposición en compuestos más sencillos. Por lo tanto, ¿qué clasificación debería ser? Esta es una reacción de tipo redox y esta debería ser una reacción de tipo de descomposición. Vamos con la siguiente. Tenemos aluminio, ya puedo ver que el aluminio tiene estado de oxidación 0, este también tiene estado de oxidación 0. Por lo tanto, ya existe un cambio en los estados de oxidación. Por lo tanto, esta sería una reacción de tipo redox. Y en cambio aquí, ¿qué estoy formando? Estoy a partir de compuestos monoatómicos formando un compuesto de tipo diatómico. Por lo tanto, esto es una reacción de tipo formación. Vamos con la siguiente. Tenemos sosa cáustica más ácido sulfúrico. Estoy formando una sal y estoy formando agua. Entonces, en este caso, ¿se acuerdan? Veamos si cambian los estados de oxidación. Puedo ver que esto es una reacción de titulación. Por lo tanto, esto es una reacción de tipo no redox. Al ser una reacción de tipo no redox y al tener la presencia de una base más un ácido, esta debería ser una reacción de tipo titulación y es una reacción de neutralización. Y dentro de esta reacción de neutralización, ¿se acuerdan lo que les dije? También se lleva a cabo otro tipo de reacción. ¿Cuál es la que se está llevando a cabo? También puedo ver que este sodio está desplazando ¿a quién? Al hidrógeno, y el hidrógeno toma el lugar del sodio para formar el agua. Por lo tanto, también existe justamente un proceso, una reacción justamente de intercambio. Sí, pero como les había dicho, ¿cuál es la que prevalece más? ¿Quién tiene mayor jerarquía entre esa reacción? Es justamente la reacción de neutralización. Esa tiene más jerarquía frente a la reacción de sustitución. Vamos con la siguiente. Tenemos bario cloro 2, sodio 2, azufre O2. ¿Qué podemos ver? Podemos ver que el bario está tomando el lugar del sodio y el sodio toma el lugar del bario, es decir, el desplazado toma el lugar del desplazante, para formar justamente los compuestos que tenemos aquí.
Deberíamos ver los estados de oxidación. Veamos, el bario no está cambiando, el azufre tampoco está cambiando. Por lo tanto, esto es una reacción de tipo no redox, no hay cambio en los estados de oxidación y por lo tanto aquí no se lleva a cabo con un ácido y una base. Por lo tanto, aquí sí es netamente dicho una reacción de sustitución. Bueno, en la de arriba, en el literal C, también se lleva a cabo una reacción de sustitución, ojo, pero dentro de esta reacción de sustitución hay más jerarquía o existe mayor jerarquía a la de neutralización. Pilas con eso, ¿no? Vamos con la siguiente, vamos con la de abajo. Tenemos CH4, eso es un compuesto orgánico, más el oxígeno. Entonces tengo un carburante más el oxígeno. Veo la producción de CO2 y agua. Esta es una reacción de combustión. Por lo tanto, toda reacción de combustión es una reacción de tipo redox y esta es una reacción propiamente dicho de combustión. ¿Qué tipo de combustión? Puedo ver que hay la formación de CO2, por lo tanto sería una combustión completa. Si fuera una reacción incompleta, recuerden, solamente sería CO, ¿no? Vamos con la siguiente, CaF2, ¿sí? La misma historia que tenemos aquí. Tenemos más 0, puedo ver que hay o existe un cambio en los estados de oxidación, por lo tanto es una reacción de tipo redox y esta sería una reacción de formación. La de abajo, ¿qué tenemos? Tenemos varios NO3, tenemos el sodio, puedo ver que se está desplazando el bario, por lo tanto esto es una reacción de tipo sustitución. Está llevando a cabo una reacción de sustitución. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta de eso? Y ojo, ¿no? Generalmente las reacciones en las que hay formación de gases, generalmente les ponen una flecha apuntando hacia arriba. Cuidado, alguien me pone que esto es una reacción de precipitación. Recuerden que para que sea una reacción de precipitación tiene que estar la flecha apuntando hacia abajo. Si la flecha apunta hacia arriba, lo único que me dice es que hay un desprendimiento del gas que se va a la atmósfera. Eso es todo. Pero si está la flecha hacia abajo, esa sí es una reacción de precipitación. Tomar en cuenta eso. Vamos con la siguiente. Dice igualación de ecuaciones químicas. Dice, haga el balanceo de las siguientes ecuaciones utilizando el método de simple inspección o también llamado método del tanteo. ¿Cuál era el orden que nosotros debemos tener justamente en el orden que debemos respetar justamente para igualar las reacciones químicas por el método de tipo no redox? En este caso, primero era metales, después iban no metales, y al final tengo que igualar lo que es hidrógenos y como último oxígeno. Ese es el orden que debemos tener o que debemos respetar al momento de igualar una reacción química. Entonces, en este caso, vamos a igualar justamente estas reacciones por este método del tanteo, el método de simple inspección. Entonces, siguiendo justamente el orden de metales, no metales, hidrógenos y oxígenos. Entonces, en este caso tengo metales, puedo ver que sí, tengo al calcio. Tengo algún otro metal, puedo ver que no. Después voy con los no metales, que vendrían a ser cloros. Tengo después nitrógenos, carbonos. Y finalmente coloco hidrógenos y oxígenos. Y voy por el método del tanteo. ¿Cuántos calcios tengo? En este caso tengo el subíndice 1, por lo tanto tengo 1 en la entrada. ¿Cuántos calcios tengo a la salida? Puedo ver que solamente tengo 1, por lo tanto 1 a la salida. Por lo tanto, el calcio está igualado. Voy ahora con los cloros. ¿Cuántos cloros tengo a la salida? Perdón, a la entrada. Tengo 2. ¿Cuántos cloros tengo a la salida? ¿Dónde nomás tengo cloros? Puedo ver que solamente tengo aquí cloro. Por lo tanto, ¿qué necesito para empatar? Necesito colocarle aquí un 2. ¿Por qué? 2 por 1, ¿cuánto nos da? Nos da 2. Ahora, al haber colocado este 2 de aquí, ese 2, ¿me modifica el calcio que ya igualé anteriormente? Puedo ver que no me afecta el calcio.
Entonces garantizo que los de arriba se mantienen iguales, no los cambio. Pero ¿qué hubiese pasado si ponía un 2 aquí? Me afecta el calcio. Como me afecta de nuevo al calcio, tengo que volver a igualar todo. Todo tengo que volver a igualar. Entonces, en este caso, no es necesario igualar todo porque ese 2 no me modifica nada. Vamos con el nitrógeno. En la entrada, ¿dónde nomás tengo nitrógenos? Puedo ver que tengo aquí. Pero ¿qué pasa? Tengo este 2 y a veces se olvidan de ese 2. Ese 2 multiplica este valor de aquí. Sería 1 por 2. Tengo 2 nitrógenos en la entrada. ¿Cuántos nitrógenos tengo a la salida? 2 por 1, 2. Vamos con los carbonos. ¿Cuántos carbonos tengo en la entrada? Puedo ver que tengo 1. ¿Cuántos a la salida? Puedo ver que tengo 1. ¿Cuántos hidrógenos tengo en la entrada? 2 por 8, perdón, 2 por 4 me da 8. ¿Cuántos a la salida? 2 por 4, 8. Igualado. Y finalmente los oxígenos. ¿Dónde nomás tengo oxígeno? Aquí. ¿Cuántos tengo? Tengo 3. ¿Cuántos a la salida? Puedo ver que solamente está aquí un 3, por lo tanto 3 aquí. Y como ahora sí ya todo se empató, quiere decir que solo me hizo falta un 2 para igualar esa reacción. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos, de eso? Vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos hierro O3H2SO4. La misma historia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que igualar por el método de tanteo. Entonces, en este caso, primero va metales. Tenemos hierro. Luego no metales, puede ir el azufre. Y finalmente, hidrógenos y oxígeno. ¿Qué tengo en la entrada? Fíjense, un hierro. ¿Cuántos a la salida? Tengo 2. ¿Qué necesito para empatar? Aquí necesito un 2. 2 por 1, 2. Perfecto. Vamos con los azufres. ¿Cuántos tengo a la entrada? Tengo 1. ¿Cuántos a la salida? 3 por 1 son 3. ¿Qué necesito entonces para empatar esto? Necesito colocar aquí un 3. 3 por 1, 3. Al haber colocado este 3, ¿me modificó algún anterior? Puedo ver que no. Entonces garantizo que ese 3 se queda ahí. Y los anteriores se mantienen iguales, se mantienen igualados. Vamos con los hidrógenos. ¿Dónde nomás tengo hidrógenos a la entrada? Puedo ver que tengo aquí y puedo ver que tengo acá. Entonces, 3 por 1 son 3, pero este 2 también me está multiplicando. Entonces, 3 por 1 son 3. 3 por 2 son 6. 6 hidrógenos que me está aportando el hidróxido de hierro. Y 3 por 2 son 6 hidrógenos que me está aportando ¿quién? El ácido sulfúrico. Por lo tanto, ¿cuántos hidrógenos he tenido en la entrada? He tenido 12 hidrógenos. Necesito ver el número de hidrógenos que tengo a la salida. Necesitaría aquí un 6 para empatar. 6 por 2, 12. Al haber colocado este 6 de aquí, ¿me modifica algún anterior? Puedo ver que no me modifica ni los azufres ni tampoco el hierro. Entonces, estoy bien. No necesito modificar ningún anterior. Y finalmente los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tengo en la entrada? 2 por 1 son 2 y 2 por 3 son 6 hidrógenos que me aporta el hidróxido de hierro. 3 por 4 son 12 oxígenos que me aporta el ácido sulfúrico. Por lo tanto, a la entrada tengo 18 hidrógenos. ¿Cuántos tengo a la salida? 3 por 4 son 12, 6 por 1 son 6, 12 más 6 son 18. Son 18 que están igualados. Y puedo ver que ahora sí todas se ha igualado y no necesito cambiar nada más. ¿Dudas, preguntas de cómo se iguala por el método de tanteo? ¿Tienen dudas, chicos? ¿Tienen preguntas? Entonces lo mismo se hace para los
demás, ¿sí? Les voy a dejar justamente las igualaciones que deben estar en cada uno de estos ejercicios. Aquí debería ser un 2. Aquí, ¿cuánto fue que nos salió? Aquí debería haber sido 2, 3, 1, 6. Para el siguiente, para que se iguale, necesitan 3. Aquí un 2, 1 y acá 6. Para empatar, lo mismo aquí un 2, acá otro 2. Y un 3. Y acá otro 3. Y con eso entonces se igualan las demás reacciones. Vamos con el siguiente ejercicio. Quiero trabajar con este método de los estados de oxidación. Entonces, aquí ya nos piden igualar por el método del óxido-reducción. Igualar una ecuación por método óxido-reducción. ¿Qué debemos hacer? Primero, sacar los estados de oxidación de cada uno de estos compuestos. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una sal. Por lo tanto, aquí sería más 1, menos 2, menos 2 por 3, menos 6, más 1 por 2, 2. Para que esto sea igual a 0, aquí necesito un 4. Lo mismo acá, esto es sodio más 1, yodo menos 1, más 1 menos 1, más 1 menos 1, 0, 0, más 1 y menos 2. ¿Qué hacemos a continuación? Tengo que ver qué elementos están cambiando sus estados de oxidación. Entonces, en este caso, voy elemento por elemento. Sodio está pasando de 1 a sodio 1. ¿Hubo un cambio en el estado de oxidación? No. Telurio 4 a telurio 0. Aquí ya existe el primer cambio. Sí, aquí ya existe el primer cambio. ¿Cuál más está cambiando? Veamos, oxígeno menos 2 está pasando a oxígeno menos 2. No hay ningún cambio. Sodio a sodio no cambia nada. Yodo menos 1 a yodo 0. Este también está cambiando. Cloro menos 1 a cloro menos 1. Listo. Entonces, esos serían las únicas dos elementos que están cambiando sus estados de oxidación. ¿Qué voy a hacer a continuación? Tengo que ver qué elemento se reduce y qué elemento se oxida. ¿Cómo veo eso? El que se oxida es el que pierde los electrones. El que se reduce es el que gana los electrones. Y si no se acuerdan de eso, lo que les había dicho, tracen un eje y ayúdense con el eje. Si es que todavía se les complica ver cuál es el que se oxida y ver cuál es el que se reduce. Si se les complica, simplemente trabajen con un eje numérico y vayan viendo de dónde a dónde está pasando. Entonces, miren, telurio está pasando de más 4 a 0. Quiere decir que estoy reduciendo. ¿Por qué? Porque estoy ganando electrones. En cambio, yodo pasa de menos 1 a yodo 0. Está perdiendo electrones. Por lo tanto, este se oxida. Y si se les complica, vuelvo y repito, usen esto. Miren, por ejemplo, yodo está pasando de menos 1 a 0. ¿Qué está pasando? Se está oxidando, que es justamente lo que acabamos de poner. Por lo tanto, fíjense, el yodo, el elemento, cuando hablamos de elemento, este es el que se oxida. Y, en este caso, el telurio como elemento es el que se está reduciendo. Es el que se reduce. Por lo tanto, les había dicho que es como un juego a la inversa. Aquel que contiene el elemento que se oxida es el agente oxidante. Por lo tanto, puedo ver que el NaI es, por lo tanto, el agente reductor. Es, en cambio, al revés. Y, en cambio, aquel elemento que contiene al telurio es el elemento que se oxida. Perdón, el agente oxidante. En este caso, Na2PO3 viene a ser nuestro agente oxidante. Hasta ahí, chicos, ¿tienen dudas? ¿Tienen preguntas de cómo saqué el agente reductor y el agente oxidante? No tienen dudas, no tienen preguntas. ¿Está claro esto de quiénes son los agentes?
¿no? Entonces, ese vendría a ser nuestro agente reductor y nuestro agente oxidante. Solo es un juego a la inversa. Aquel que contiene al elemento que se oxida, el compuesto como tal es el agente reductor. Y los agentes solo a los reactivos. Cuidadito, alguien me saca el de los productos. No irán a hacer eso. Solo se aplica a los reactivos. Listo. Eso viene a ser entonces la determinación de agente oxidante y agente reductor. ¿Qué hacemos a continuación? Eh, sacamos lo que es en este caso la semirreacción. Entonces estoy pasando de telurio sub 1, pues aquí hay un sub 1, ¿ya? Solo que no se lo coloca. Estoy pasando a telurio 0. Y la siguiente semirreacción viene a ser la del yodo. Yodo está pasando de menos 1, está pasando a yodo 2, 0. ¿Qué hacemos a continuación? Tengo que igualar la semirreacción. Entonces, en este caso, la primera está igualada y la segunda necesito aquí un 2 para empatar la reacción. Sí, necesito empatar ese 2. Por lo tanto, ahora sí determino el número de electrones transferidos. ¿Cómo determino entonces el número de electrones transferidos? Esto va a ser igual a ¿qué? Van a ser igual a 4 por 1 por 1 me da más 4. 0 por 1 y por 1 menos 0. Por lo tanto, el número de electrones transferidos han sido iguales a 4. Entonces, en este caso, en el primero, gana más 4 electrones. En el segundo, menos 1 por 2 por 1, ¿cuánto nos da? Nos da menos 2. 0 por 1 y por 0, 0. Por lo tanto, esto nos da menos 2. El número de electrones transferidos en este caso han sido menos 2 electrones. Listo, tengo el número de electrones transferidos en las dos semirreacciones. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas hasta ahí, chicos? Listo, una vez que hemos sacado el número de electrones transferidos, como no es ninguno de los casos que hemos visto, de los casos para igualar, en la cual tengo dos que se oxidan, dos que se reducen, dos que salen de un mismo compuesto, como no es el caso, ¿qué es lo que hago a continuación? Encierro a mis semirreacciones y hago el intercambio. Este 2 pasa acá arriba y este 4 pasa acá abajo. Si se simplifican, simplifico y pongo la línea del igual. Este 1 multiplica a toda la primera reacción y este 2 multiplica a toda la segunda reacción. Y por lo tanto planteo 1 por 1 sería un telurio más 4. 1 más 4 más 4 electrones. 2 por 2 son 4, más 4 yodo menos 1. 2 por 2 son 4, menos 4 electrones. Esto aquí me va a dar igual. Me va a dar igual 1 por 1 me da un telurio 0, más 2 por 1 son 2. 2 yodo 2, 0. Si dice bien, el número de electrones tiene que transferir, tiene que simplificarse. Por lo tanto, la reacción final es telurio más 4, más 4 yodos menos 1, que pasa a telurio 0, más 2 yodos 2, 0. ¿Qué hago a continuación? Traemos nuevamente la primera. Traemos nuevamente la reacción y colocamos los coeficientes estequiométricos que nos salieron de las semirreacciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? De las semirreacciones podemos ver que nos salió donde tenga telurio más 4. Bueno, en este caso nos conviene mejor la de acá. Listo.
¿Qué nos dice la semirreacción? Nos dice entonces, donde tenga telurio más 4, coloque usted el coeficiente estequiométrico 1. Entonces, ¿dónde tenemos telurio más 4? Está aquí. Por lo tanto, el valor que yo debo colocar aquí es 1. Donde tenga yodo menos 1, coloque 4. Donde tenemos yodo menos 1 es aquí, por lo tanto aquí va un 4. Donde tenga telurio 0, coloque 1. Y donde tenga yodo 0, coloque un 2. Y listo, esos coeficientes estequiométricos no los muevo. ¿Qué hago a continuación? Una vez que ya he encontrado esos coeficientes estequiométricos, lo que debo hacer ahora es justamente el método de tanteo. Debo tantear ahora. Entonces, ¿qué nos decía el método de tanteo? Primero metales, en este caso tenemos sodios, luego tenemos no metales, telurio, podemos ponerle yodo, el cloro, hidrógeno y oxígeno. Y vamos. Entonces, ¿cuántos sodios tengo a la entrada? 1 por 2, 2. 4 por 1, 4. Totales, ¿cuántos he tenido? He tenido 6, ¿no? Perdón. 1 por 2 son 2, 4 por 1, 4, 6 a la entrada. ¿Cuántos tengo a la salida? Puedo ver que solamente tengo 1, por lo tanto aquí necesito un 6 para igualar. Listo. Vamos con el telurio. Telurio, 1 por 1, 1. ¿Cuántos a la salida? 1 por 1, 1. Telurio igualado. Yodos, ¿dónde tengo yodos? 4 por 1, 4. ¿Cuántos a la salida? 2 por 2, 4. Igualada. Cloros, ¿cuántos cloros? Tengo 1 a la entrada. ¿Cuántos a la salida? Tengo 6. ¿Qué pasó ahí? Tengo que empatar. ¿Qué necesito aquí colocar? Un 6. 6 por 1, 6. Pero ojo, este 6 que coloqué aquí, ¿me modifica algún anterior? Puedo ver que no. Por lo tanto, garantizo que no se cambiaron los anteriores. Listo. Voy con los hidrógenos. 6 por 1, 6. Y necesito aquí entonces, ¿qué? Un 3 para empatar. 3 por 2, 6. Y finalmente los oxígenos. 3 a la entrada y 3 por 1, 3 a la salida. Por lo tanto, la ecuación queda igualada de esta manera. Entonces, para el literal A, por el método de óxido-reducción, aquí es 1, aquí he necesitado un 4, aquí he necesitado un 6, aquí he necesitado un 6, aquí era 1, aquí era 2 y aquí necesitaba un 3 para igualar la reacción. Chicos, dudas, preguntas de lo que acabé de hacer. ¿Está claro cómo igualar por el método óxido-reducción? Chicos, está claro. Ya. Vamos con el literal número B. Entonces, para el caso número B, la misma historia. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Tenemos que sacar los estados de oxidación de cada uno de los compuestos. Entonces, en este caso es una sal, puedo ver que tiene paréntesis, por lo tanto, más 2. Esto debería ser más 5 menos 2. Aquí más 1. Esto debería ser más 5 menos 2. El ácido nítrico es más 1 más 5 menos 2. Luego acá más 1 más 7 menos 2. Más 3 más 5 menos 2. Más 1 menos 2. Esto debería ser más 5. Más 1 y menos 2. Listo. Una vez que ya hemos sacado los estados de oxidación, tengo que ver qué elementos están cambiando. Tengo que hacer elemento por elemento por elemento. Entonces, en este caso, ¿quiénes están cambiando? De entradita puedo ver que cambia el manganeso. ¿Cuál otro está cambiando? Puedo ver que está cambiando el bismuto, ¿no?
Está pasando de +5 a +3. Listo. Una vez que hemos visto eso, tengo que ver quién se oxida y quién se reduce. El que se oxida es el que pierde los electrones y el que se reduce es el que gana. Entonces veo que paso de +5 a +3. Estoy ganando electrones, por lo tanto este es el que se reduce. ¿Cuál es el que se oxida? El que se oxida es el que pasa de +2 a +7. Está perdiendo electrones. Por lo tanto, este es el que se oxida. Por lo tanto, ¿qué podemos sacar de esto? Que el elemento manganeso es el que se oxida y el bismuto es el elemento que se reduce. Aquí hablamos de elementos. En cambio, cuando ya hacemos referencia a los compuestos, es en cambio los agentes. Entonces, el agente que contiene al que se oxida es el que se reduce. Por lo tanto, este compuesto que contiene al que se oxida es el agente reductor. Es en cambio al revés. Que viene a ser nuestro agente reductor. Para el siguiente, este compuesto NaBO3 es el que contiene al elemento que se reduce. Por lo tanto, este es nuestro agente oxidante. ¿De acuerdo? Una vez que ya hemos identificado los agentes, a continuación lo que tenemos que hacer es plantear las semirreacciones. Estoy pasando de manganeso +2, estoy pasando a manganeso +7. Y el siguiente es el bismuto, que pasa +5, pasa a bismuto 3. ¿Qué hago a continuación? Igualo las semirreacciones. ¿Qué podemos ver? Que ambas semirreacciones están igualadas, por lo tanto, lo único que hago ahora es encontrar el número de electrones. Entonces digo, para encontrar el número de electrones transferidos, ¿a qué debería ser igual? +2 por 1 y por 1 me da +2. Menos +1 por 1 y por 1, +7. El número de electrones transferidos han sido iguales a -5, ¿no? Para el siguiente, 5 por 1 y por 1, 5. Y 3 por 1 y por 1, -3. Por lo tanto, el número de electrones transferidos, 2. Listo. ¿Qué hago a continuación? Encierro mis semirreacciones, hago el intercambio, si simplifico se simplifica y si no, simplemente saco la reacción total. En este caso un 2, acá un 5. Como no se pueden simplificar, por lo tanto, este 2 multiplica toda la primera semirreacción y este 5 multiplica toda la segunda semirreacción. ¿Qué me queda? Me queda 2 manganesos menos 10 electrones más 5 bismutos más 10 electrones produce 2 manganesos más 7 más 5 bismutos más 3. Entonces, este valor se va con este valor y la reacción global me queda de esa manera. ¿Qué hago a continuación? Traemos nuevamente nuestra reacción y coloco lo que me haya salido de las semirreacciones. Entonces, donde tenga manganeso +2, debemos colocar ese 2. Entonces, aquí, un 2. Donde tenga bismuto +5, coloque el 5. 5 ahí. Donde tenga manganeso +7, coloque un 2. Y donde tenga bismuto +3, colóquele un 5. Y listo, chicos. Eso sería en cuanto a las reacciones. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que hacer el método por simple inspección, ¿sí? Entonces, por simple inspección, la misma historia. Primero van metales, luego van no metales,
y finalmente hidrógenos y oxígeno. Y la misma historia, ¿cuántos tengo de sodios a la entrada? Tengo 5, ¿cuántos a la salida? Puedo ver que aquí me falta, por lo tanto coloco aquí un 5. Entonces 5 y 5 se empatan. Manganesos, ¿cuántos tengo? 2 a la entrada y tengo 2 a la salida. Bismutos, ¿cuántos tengo? Tengo 5 a la entrada, 5 a la salida. Nitrógenos, ¿cuántos tengo? Puedo ver que tengo 1 a la entrada, ¿no? ¿Cuántos nitrógenos tengo a la salida? Fíjense, cuidado al momento de contabilizar los nitrógenos, los elementos, perdón. ¿Por qué? 3 por 1 son 3, pero este 5 también me está modificando. Entonces, en realidad he tenido 15 nitrógenos aquí, más 5 por 1 son 5. En total he tenido 20 nitrógenos. Entonces, a la salida puedo ver que tengo 20. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que empatar, ¿no? Y fíjense que aquí he tenido un 2. Deben contar todo, ¿no? 2 por 1 son 2. Por 2 son 4. Me hace falta para llegar a 20, 16. Entonces aquí coloco un 16. Por lo tanto, aquí ahora sí empato con 20. Pero ahora, al haber colocado este 16, ¿me modificó algún anterior? Puedo ver que no. Entonces garantizo que los anteriores están bien. No los he tocado, no los he modificado. Y finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a contar nuevamente los hidrógenos. Donde nada más tengo hidrógenos, puedo ver que tengo en la entrada 16. ¿Cuántos a la salida? Puedo ver que aquí me faltan 16, ¿no? No, sería 8. 8 por 2, 16. 16 hidrógenos. Y finalmente, ¿cuántos oxígenos a la salida? Aquí va a estar lo bueno. Y eso es, por eso les digo, cuenten bien, abrirán bien los ojitos y verán qué nomás tenemos. Fíjense. 2 por 3. Dime, Belén. Una pregunta. Lo que pasa es que en los hidrógenos, que si es que multiplicamos, o sea, en la parte de productos, ahí pues que tenemos en total 20. ¿Por qué? Porque en los hidrógenos, en la primera parte en la que está con el manganeso está 2. Y creo que Hidrógenos. 20, o sea, ¿no? O sea, ahí está en la parte del manganeso, en la parte de productos. Está el 2 del hidrógeno. Ah, claro. Sí, 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 sí. Mil disculpas. Ahí sí, tienes toda la razón. Mil disculpas, es menos, ¿no? Claro, aquí tengo 2, ¿no? Sí, sí, muy bien. Entonces, 2 por 1 son 2. Entonces, claro, claro, y me debe modificar, ¿no? ¿Cuántos necesito a la salida? Serían 2 aquí, más 2 por X igual a 16. Entonces sería 14. 14 dividido para 2. Aquí necesito un 7, ¿no? Entonces, ahí sí se empata. Muchas gracias, Belén. Sí, tienes toda la razón. Ahí me jalé en contar los hidrógenos, ¿no? Tienes toda la razón. Mil disculpas, ¿ya? Y finalmente, ahora sí, vamos a contabilizar lo que es los oxígenos, ¿no? 3 por 2 son 6. Por 2 son 12, que tengo aquí que me está aportando. 5 por 3 son 15. Y 16 por 3, 48. Y contamos. Entonces 12 más 15 más 48 nos da 75 a la entrada. Ahora sí, contabilizamos los de la salida. 2 por 4 son 8. 5 por 3, 15. 15 por 3 son 45. 5 por 3, 15. Y 7 por 1, 7. Sería 8 más 45 más 15 más 7, 75. Entonces quiere decir que nuestra ecuación se iguala con estos coeficientes que se muestran a continuación. ¿Ya? Eso, chicos, sí, mil disculpas, yo ahí me he equivocado, sí necesitado un 2, gracias, Belén. Entonces, en este caso, aquí es un 2, aquí era un 5, aquí era 16, era 7, creo que era 2, 5 y 5.
Y listo, chicos. Ahí está entonces igualada esa reacción. Vamos con la reacción de literal número C. La misma historia. ¿Qué debemos hacer? Debemos sacar los estados de oxidación. Entonces, en este caso, debe ser +1, -2, +1. Para el azufre 0, en este caso debería ser +1, -2 por 3, igual a 0. Ahí debe ser +2, -2, +1, +1 y -2. ¿Bien? Incluso este ejercicio es sencillo, ¿no? El literal C ni siquiera podíamos hacerlo por el método del óxido de reducción. ¿Por qué no podría aplicar método óxido de reducción? O sea, la verdad, viéndole bien, perdería el tiempo, ¿no? ¿Por qué pierdo tiempo? Porque la ecuación no es voluminosa, no hay tantos elementos involucrados como por ejemplo en esta tremenda reacción que tenemos un montón de productos, un montón de reactivos, una combinación de un montón de elementos. Acá la reacción es relativamente chiquita, es bastante pequeña, ¿no? Eh, sí se puede aplicar el método del tanteo, porque es una reacción bastante chiquita, no es bastante voluminosa. Entonces, por tanteo, esta ecuación se resuelve, ya saben el método, ¿no? Cómo hacer, pero por tanteo es más rápido, ¿no? Estar ahí resolviendo por el método óxido-reducción. Entonces, en este caso tengo 2 y 2 son 4. Entonces, acá necesito un 4. Listo. El azufre. Tengo 1 a la salida, acá tengo 3. Estaría aquí un 3, ¿no? Ya. Hidrógenos. ¿Cuántos a la entrada? 4 tengo a la entrada. ¿Cuántos a la salida? Aquí necesitaría un 2. Se hace 4. Y finalmente los oxígenos. 4 a la entrada. Y acá sería 2 más 5 se hace acá. Se hace 5. Entonces, ¿qué necesito para empatar esos oxígenos? Necesito aumentar aquí, ¿no? ¿Qué pasa si le aumentamos uno más? Entonces ahí sí me modifica todo. Sería 6 a la entrada. Y aquí necesitaría un 2. 6 a la salida. ¿Cuántos azufres tengo a la entrada? Aquí necesitaría entonces 4. 4 y 4. Y de ahí se cambia este. 6 y 3, 6 y 6. Y ya está empatada la reacción. Y listo. Terminamos por el método del tanteo. Tanteando se llegó. Si quieren, podían haber hecho por el método óxido-reducción. Lo único que tenían que ver era quiénes están cambiando. En este caso está cambiando el azufre, ¿no? El azufre está pasando a azufre +2 y está pasando a azufre -2. Entonces, el agente oxidante y el agente reductor vienen a ser este azufre, ¿no? Porque, ¿cuál más está cambiando? Ninguno más, ¿no? Entonces, el azufre es el elemento que se oxida, es el elemento que se reduce, y de Yapa es tanto el agente oxidante como el agente reductor. En eso estamos claros, ¿no? Sí está claro eso, chicos. Y planteamos las dos reacciones, ¿sí? Como partimos de un mismo reactivo, entonces agrupo esas dos reacciones. Me parece que un ejercicio es parecido, ¿no? Vamos a hacer entonces el siguiente literal, el D, que ahí me parece que ya aplican ustedes lo que son las reglas, las excepciones, ¿de acuerdo? Ya habíamos visto los casos para igualar justamente
los métodos de óxido-reducción, que ahora sí ya van a cambiar. Entonces, igualemos justamente esas reacciones. Aquí me parece que ya cambian, ya no es facilito así como un caso sencillo, sino que ya cambian los casos. Entonces veamos si resulta con este. Entonces la misma historia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacar los estados de oxidación de cada uno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este debería ser más 2, más 2, más 6, menos 2, más 1, menos 1, más 1, menos 1. Aquí debería ser más 2, menos 1. Cromo sería más 3 menos 1, más 1 menos 1, 0, más 1 y menos 2. Listo, ¿qué hago a continuación? Tengo que ver quiénes están cambiando y tengo que ver cuáles cambian. Entonces, en este caso, el plomo no está cambiando. Cromo está pasando de más 6 a más 3. Entonces, aquí ya tenemos el primero que está cambiando. Listo. ¿Cuál más está cambiando? Está cambiando yodo. Yodo está cambiando de 1 a 0. Y alguno más que esté cambiando, podemos ver que no, ninguno más está cambiando. Entonces, este ejercicio también es sencillo porque no entramos en ninguno de los casos. ¿Y a qué me refiero con casos? ¿Se acuerdan de los diferentes casos que habíamos visto? En la que se igualaba, se juntaban las semirreacciones, que veíamos si partíamos de un mismo compuesto, etcétera, 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 que eran justamente estos. ¿Se acuerdan? Que igualábamos, empatábamos. Dado que estas tres semirreacciones parten de un mismo compuesto, entonces agrupo a los tres en un mismo compuesto. Sí, entonces, lo mismo si es que llegaban a un mismo, por ejemplo, si es que llegaban a un mismo compuesto, entonces igualaba a ese que llegaban al mismo compuesto. Si es que parten de diferente. Entonces, algo que me pareció bastante interesante fue, por ejemplo, en estos casos, ¿no? En estos casos también no es necesario plantear estas dos reacciones, ¿verdad? No es necesario. Pueden plantear solamente una, decir que va de nitrógeno más 5 a nitrógeno 0. Pero siempre tomando en cuenta que hay uno que se reduce y hay uno que se oxida. Eso siempre debe existir en una reacción óxido-reducción. No es que voy a poner dos que se oxidan y ya. Como por ejemplo aquí, no es que voy a poner las dos de oxidación, no puedo. Siempre debo poner uno que se reduce y uno que se oxida. Entonces, me pareció interesante porque se acuerdan que aquí nos hacíamos las bolas. Que uno decía, chuta, ¿y ahora cuál de los dos será que le pongo? Por ejemplo, aquí, este 5. Miren, por ejemplo, este 5 de aquí. ¿A cuál de los dos le pongo, por ejemplo, 3? ¿A cuál le pongo el 2? ¿Será que le pongo 1 y el otro 4? Me pareció algo interesante. También hay otro método para igualar esto. Para igualar esto, no es necesario plantear todas las semirreacciones, simplemente es necesario plantear una. Por ejemplo, como es en el caso de aquí, que solo planteamos una y no planteamos las dos, que lo legal debería haber sido plantear dos. Lo mismo sucede para los otros casos. Yo solamente con que plantee una semirreacción, por ejemplo, decir que pasa de nitrógeno 5 a nitrógeno 0, debería igualarse teóricamente la reacción. Pero debo tener cuidado que ahora debo volver a modificar estos valores. Eso es lo único malo, que no está igualada al 100%, sino que al único que lo voy a lograr igualar va a ser igual a este 0. Eso es lo único malo, que no igualo todo de golpe, sino que me voy a demorar más por el método del tanteo y ahí sí me va a tocar modificar. Entonces, es importante que sí se aprendan estos casos, sí, yo considero que sí. Es importante que lo hagan, que lo planteen, tal cual como hemos visto en estos casos. Más que todo para ahorrar tiempo, porque si no tienen tanta experiencia igualando por el método de tanteo, entonces ahí sí se va a complicar la cosa, ¿no? Se complica la cosa. Entonces sí es importante que vayan practicando más que todo esto, ¿sí? Porque luego les va a servir, les va a ayudar.
Entonces regresemos a este ejercicio. Este ejercicio no entra en ninguno de los casos. Entonces, un ejercicio en el cual simplemente debemos ver el número de electrones del uno, el número de electrones del otro. Listo. Entonces, ¿quién se oxida? ¿Quién se reduce? ¿Quién se oxida, chicos? ¿Quién se está oxidando? ¿Qué elemento se oxida, chicos? El yodo. Exacto, el yodo. El yodo es el que está perdiendo un electrón. Entonces, este es el bandido que se oxida y debe haber un bandido que se reduce. Entonces, en este caso, la única posibilidad es que este se reduzca. Ah. Y sí, efectivamente, miren, pasa de +6 a +3. A ver, no. No, sí, se está reduciendo, está ganando electrones. Listo. Una vez que hemos identificado esto de quién se reduce, quién se oxida, planteo las semirreacciones. Estoy pasando de cromo con un subíndice 1 +6. Estoy pasando a cromo +3. Listo. Y la segunda semirreacción, en cambio, es la que pasa de yodo -1. Estoy pasando a yodo C. Pero a yodo subíndice 2, ¿no? Listo. ¿Qué hago a continuación? Encuentro el número de electrones transferidos. Entonces, para encontrar el número de electrones transferidos del primero, aquí debería ser igual. 6 por 1 y por 1 me da 6. Menos 3 por 1 y por 1 más 3. 6 menos 3 me da 3. Listo. Vamos con el número de electrones transferidos de la segunda semirreacción, que sería igual. -1 por 1 y por 1 me da -1. 0 por 1 y por 0 me da 0. Ay, no. Antes de eso me olvidé de igualar, ¿no? Se olvidarán de igualar. Entonces, en este caso debería ser -1 por 2 y por 1 me da -2 electrones. Y 0 por 1 y por 0 me da 0. Entonces, me da -2. Entonces, el número de electrones transferidos sería -2 electrones en la segunda semirreacción y +3 electrones en la primera semirreacción. Como no entro en ninguno de los casos, pongo paréntesis, llaves, corchetes, los que ustedes quieran, y hago el intercambio del valor entero del número de electrones. Acá abajo va 3, arriba va el 2. Si estos valores no son simplificables, simplemente no simplifico. Pongo la línea del igual. Este 2 multiplica toda la primera semirreacción y este 3 multiplica toda la segunda semirreacción. Entonces queda 2 cromos más 6 electrones, más 6 yodos -1, menos 6 electrones. Me queda 2 cromos más 3, más 3 yodos 0. Si hice bien, esto debería simplificarse. Y ya tengo entonces la reacción global a partir de las semirreacciones. Con estas reacciones, lo que hago a continuación es colocar los valores que encontré. Ponga 2 donde tenga cromo +2, es decir, aquí un 2. Ponga 2 donde tenga, ponga 6 donde tenga un yodo -1, 2 donde tenga cromo +3 y 3 donde tenga yodo 0. Listo, a continuación aplico el método de tanteo. Primero serían los metales, tengo plomo, tengo potasios, luego los no metales sería cromo, luego tenemos cloro y hidrógeno oxígeno. Listo. ¿Cuántos plomos tengo a la entrada? Puedo ver que hay 2. ¿Cuántos plomos tengo a la salida? Tengo 1, por lo tanto necesito aquí un 2. Y ahí se empata. 2, 2. ¿Cuántos potasios tengo? Tengo 6 a la entrada y aquí me falta un 6 entonces. 6 a la salida para empatar. Al colocar este 6, ¿modifico alguno de los anteriores? Puedo ver que no, entonces garantizo que los anteriores no los modifiqué, se mantienen iguales. Vamos con el cromo. 2 a la entrada. ¿Cuántos cromos a la salida? Tengo 2. ¿Cuántos cloros tengo a la entrada? Puedo ver que aquí tengo 1. ¿Cuántos a la salida? Tengo 6. No, más cloros, perdón. Tengo 2 por 2 son 4 que me aporta aquí, 2 por 3 son 6 y 6 por 1 son 6. Entonces tengo 16 a la salida.
Por lo tanto, ¿qué necesito aquí? Un 16. 16 por 1 me da 16. ¿Me modifica algún anterior? Puedo ver que no, entonces ahí se igualan esos cloros. Finalmente los hidrógenos, tengo 16 a la entrada. ¿Cuántos a la salida? Tengo 2, por lo tanto aquí necesito un 8. 8 por 2, 16. Se igualan los hidrógenos. Finalmente los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tengo a la entrada? 2 por 4 son 8. Y 2 por 1 son 8. Por lo tanto, la ecuación queda igualada con esos coeficientes estequiométricos. ¿Dudas, preguntas de esto, chicos? Vamos con la siguiente reacción, que me parece que ya combina un poco, creo. La misma historia. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primerito, sacar los estados de oxidación. Vamos sacando los estados de oxidación. Del primero, K-4. Entonces, K-4, que voy a tener más 1, más 7, menos 2. Este debería ser menos 1 porque esto es un peróxido. Más 1. Más 1, menos 2. A ver, no. Más 1, más 6 y menos 2. CO4, sí, más 6. Ahí sí, manganeso SO4. Entonces, MnSO4 debería darme más 2. Más 6 y menos 2. Este se hace 0. Este se hace más 1. Más 1, más 6, menos 2. Más 1 y menos 2. Listo. Una vez que está una vez que sacamos los coeficientes, tengo que ver quién se oxida, quién se reduce. Entonces, en este caso, está cambiando manganeso. Manganeso más 2. ¿Cuál más está cambiando? Aquí cambia el oxígeno. Fíjense, el oxígeno cambia 2 veces. Estoy pasando de oxígeno menos 1 a oxígeno 0. Y estoy también pasando a oxígeno menos 2. Fíjense. Entonces, aquí tengo planteado este oxígeno de aquí. Está pasando a 0 y está pasando a menos 2. ¿Ya? Y también este oxígeno, ¿no? Si se fijan, este oxígeno pasa a menos 2 y debería estar pasando a 0. Pero ¿qué sucede aquí, no? Aquí también debemos ser un poco visuales, porque uno me podría decir, profe, también pongámosle al oxígeno menos 2, pongámosle también con el 0 y también pongámosle al menos 2. Sí puede ser una opción, pero ¿qué es lo que sucede aquí? Si nosotros analizamos la ecuación, si analizamos un poquito más la ecuación, podemos ver que tenemos SO4. Y este SO4 no me está cambiando, lo único que estoy haciendo es modificando con el manganeso. Si se fijan, no estoy cambiando con el manganeso, haciendo un intercambio para obtener esto. Entonces, no es que está pasándole algo al manganeso, a esta parte del SO4 menos 2. No estoy cambiando prácticamente la estructura, no le estoy quitando oxígenos, no le estoy quitando azufres, no le estoy agregando azufres, porque fíjense, estoy pasando de SO4 menos 2 a SO4 menos 2 y a SO4 menos 2. Entonces, no es como que existe un cambio en este oxígeno. El que está sufriendo un cambio viene a ser este peróxido, porque viene a ser oxígeno menos 2 menos 1, que forma, miren, fíjense, este es el responsable de la formación de este oxígeno y es el responsable de la formación de este agua. Entonces, por eso es que yo no digo voy a colocar este oxígeno menos 2 a oxígeno 0 y a oxígeno menos 2. No lo voy a hacer, es justamente por ese lado de la reacción, ¿no? Pueden ver que no he modificado al SO4, no le he hecho nada, no le he agregado, no ha cambiado el estado de oxidación incluso del azufre, que es lo que uno esperaría dentro de una oxidorreducción. Entonces, ese no estoy alterando, fíjense. El azufre más 6 está todavía en azufre más 6 y sigue en el azufre más 6, que es por lo que en general uno debería estar cambiando.
Pero en este caso no está cambiando, no se está modificando, entonces no es como que le estoy haciendo un cambio así que digamos que brutal, digámoslo así, ¿no? Pero sin embargo, para determinar quiénes son los agentes oxidantes y cuáles son los agentes reductores, sí es importante también porque sí interviene en la reacción, sí está reaccionando, entonces también debe tener un papel dentro de la reacción. Puedo ver que está pasando de -2 a 0 y -2, entonces también sí existe una modificación de esto. Este más, vuelvo y repito, me sirve para determinar los tipos de agentes que están presentes en la reacción. Pero yo no voy a plantear las reacciones, o sea, las semireacciones para igualar esta reacción. Es justamente por ese concepto de que no estoy modificando al azufre, no le estoy modificando ese oxígeno. Sigue siendo SO4, sigue siendo SO4 y sigue siendo SO4, entonces no le estoy cambiando. Pero para determinar los agentes, porque está dentro de la reacción, no es que luego le añado el SO4, el H2SO4, perdón. Para ser un agente, este sí está modificándose, sí está cambiando sus estados de oxidación. Entonces, para identificar el agente, sí lo incluyo dentro de lo que es los agentes, pero no más para plantear las semireacciones, que es lo que yo esperaría colocar. Entonces, en este caso, el oxígeno es el que está pasando a 0 y -2. Por lo tanto, el agente oxidante en este caso, bueno, primero planteemos quién se reduce. En este caso, el que se está reduciendo viene a ser el que gana los electrones. ¿Quiénes están ganando los electrones? Viene a ser el manganeso, primerito. ¿Quién más está ganando los electrones? Si ustedes se fijan, el que también gana los electrones es este oxígeno de aquí, porque pasa de -1 a pasa a -2. Por lo tanto, el oxígeno también es el que se está reduciendo. ¿Qué más puedo ver? Puedo ver que este oxígeno -2 está pasando a oxígeno 0. Por lo tanto, este oxígeno también se está, ¿qué cosa a la vez? Se está oxidando. Se oxida este oxígeno de aquí. Y también este oxígeno del peróxido que pasa de -1 a 0 también es el que se está oxidando. Entonces aquí yo tengo una mezcolancia de agentes. Entonces en este caso el agente o los agentes oxidantes, porque están dentro de la reacción, ¿quiénes serían? Entonces en este caso uno de los agentes oxidantes debería ser el mismo peróxido. Otro de los agentes oxidantes debería ser el H2SO4. Y dentro de los agentes reductores, y el manganeso, ¿no? En este caso KMnO4, también debería ser un agente oxidante. Y entre los agentes reductores, vamos a tener simplemente a quién, porque este está pasando a 0 y -2, entonces no hay ningún cambio, debería ser entonces H2O2. Entonces H2O2 viene a ser doble función, ¿no? Un agente oxidante y de ya por un agente reductor. Pues lo repito, para plantear la semireacción, yo no le voy a tomar en cuenta el ácido sulfúrico, porque ese no está cambiando el SO4, sino que está manteniendo constante ese SO4. No está involucrado dentro de la reacción, no es que me está cambiando SO3, por ejemplo, o me está modificando el azufre. Entonces, en este caso, no le voy a tomar a ese. Y en el caso en el que ustedes quisieran tomarle, porque sí pueden tomarle, podríamos tomar que pasa esto, ¿no? Y podríamos hacerlo, ¿no? Para ahorrar un poquito más de tiempo. ¿Por qué ahorramos tiempo? Porque a la final, ¿qué es lo que voy a hacer? El oxígeno que me salga del plantear toda la semireacción debería ser el que debo jugar, y eso ya es por tanteo, y a la final es tanteo. Tengo que ver cómo hago la modificación, cuánto le pongo a este y cuánto le pongo a este hasta igualar la reacción. Entonces, si es un poquito más complicado, mucho más demoroso, bastante más demoroso, entonces podría plantear, ¿no? Podría decir que ese oxígeno también está modificándome al oxígeno 0, ¿no?
también me está cambiando. También me está cambiando y también podría involucrarle dentro de la reacción como tal, pero me va a llevar un poquito más de tiempo porque a la final toca hacer tanteo, ¿no? Listo, entonces este es el caso en el que estoy llegando de diferentes compuestos a un mismo compuesto, si se fijan. Entonces planteamos todas las semireacciones que tenemos. En la primera tengo manganeso que pasa a manganeso más 2, más 2, más 7. Puedo ver que las reacciones están igualadas, entonces no hago nada más. La siguiente semireacción es de oxígeno menos 1, estoy pasando a oxígeno 2 más 0. La otra es que tengo oxígeno menos 2 menos 1 que pasa a oxígeno menos 2. ¿Y cuál es la otra semireacción que tengo que pasa de oxígeno 4 menos 2 a oxígeno 2 más 0? En lo personal no plantearía esta semireacción porque luego me hago más bolas. Prefiero simplemente plantear la semireacción simplemente con este peróxido, porque de este peróxido parto de un mismo compuesto y fíjense, llego al oxígeno menos 2 que también lo está agarrando este H2SO4, pero también está involucrado al otro. Entonces es más fácil agrupar estos dos porque parten de un mismo compuesto, que en este caso es el H2O2, que es justamente lo que yo voy a hacer. Entonces en este caso llegamos al caso en el que tengo que igualar aquellos que parten de un mismo compuesto. Entonces encuentro el número de electrones de cada uno de estos. No se olviden de igualar, igualo. Y encuentro entonces el número de electrones transferidos para cada uno de estos. Pues para el primero, ¿qué debería ser? Más 1 por 1 y por 1, más 7. Más 2 por 1 y por 1, menos más 2. Esto nos da más 5. Entonces aquí debería ser más 5 electrones. Para el segundo caso, menos 1 por 1 y por 2 me da menos 2. Y para el segundo debería ser 0. Entonces esto me da igual a menos 2. Aquí también me olvidé la carga. No, sí está la carga. Ya. Entonces en el segundo, ¿qué debería ser? No, aquí no debería ser igualado, ¿no? Ahí está igualado. Entonces en este caso, menos 1 por 1 y por 2 me da menos 2. Menos 2 por esto y por esto me da menos 4. Aquí me debería quedar 2, ¿no? 2 electrones transferidos. Agrupo aquellos que parten de un mismo compuesto, que en este caso es del oxígeno del peróxido, los agrupo. Coloco el número de electrones transferidos, sería menos 2 y más 2 electrones. Y aquí no me puede dar igual a 0, porque si hago el intercambio eso se hace 0. Entonces no debo igualar estos porque se hacen 0, ¿no? Que no existe 0. Si cojo este... Sí. Planteemos solamente una reacción, planteémosle nomás con el peróxido que pasa de menos 1 a 0. Sí, a la final vamos a hacer más tanteo, me va a demorar un poquito más, pero acabo más antes, ¿no? Entonces en este caso 2 y 5 aquí. Entonces 2 me va a quedar aquí, me va a quedar 2 manganesos más 7, más 10 electrones, más 5 oxígenos menos 1. Me va a quedar aquí 5 oxígenos 2 y 2 manganesos. Ya.
Entonces en este caso igual esto se va porque se hace 0. Traigo la reacción. Y vamos colocando 2 aquí, 5 aquí, 5 a este lado y un 2 aquí. Listo. Ahora sí hago método de tanteo. Sería potasio, manganeso, azufre, hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Y ahora sí, lo único que debemos hacer es ir haciendo por el método del tanteo. Sí, o sea, nos vamos a demorar un poco más, pero es igual. Entonces, ¿cuántos potasios tengo a la entrada? Tengo 2 a la entrada. ¿Cuántos potasios a la salida? 2 a la salida. Manganesos. Tengo 2 a la entrada. ¿Cuántos manganesos a la salida? 2. ¿Cuántos azufres? ¿Dónde tengo azufres? Tengo 1 a la entrada. Tengo 2 aquí. Y más 1 son 3. Entonces acá tengo 3 a la entrada. Puedo ponerle a este un 3, ¿no? 3 por 1 se hace 3. Modifico algo a ese. Puedo ver que no. Luego los hidrógenos. Empato hidrógeno sería 10 más 3. A ver, 10 aquí. 6 acá son 16. Donde tengo hidrógenos sería aquí. Necesito 8 aquí. 8 por 2, 16. Empata. Luego los oxígenos. 5 por 2 son 10. 3 por 6 son 12. 2 por 4, 8. 8 y 12 me da 30, ¿no? 30. 5 por 2 son 10. 2 por 4 son 12. Más 4 y por 8. Vamos, si sale 12 más 10 más 4 y más 8. Me da 34. Quiere decir que aquí necesito subir. Aquí debería ser un 4. Y nuevamente lo mismo. Si cambio ese, debo cambiar los anteriores. Entonces, tengo que ir de nuevo. 2 potasios, ya. 2 manganesos, ya. Aquí los azufres se cambian. Entonces tengo 4 en la entrada. 2 aquí. Aquí necesitaría entonces un 2. 2 por 1 son 2. O sea, hace 4, pero modifico al potasio. Ahora tengo 4 potasios a la entrada. Por lo tanto, ¿qué necesito aquí? Necesito un 4. Modifico al manganeso también. Y voy, sería 4 y 4. Y listo, manganesos 4 en la entrada. Manganesos necesito 4 a la salida. Entonces aquí va un 4. Luego voy con los azufres. 4 a la entrada. 4, aquí se me modifica de nuevo porque aquí tengo 4. Aquí tenía un 2, entonces 2 se hace 6. Entonces necesito volver a modificar porque 4 y 6, no, perdón, aquí son 2. Se hacen 8, no, se hacen 6. Entonces a este necesito modificarle aquí con un 6. Listo, luego voy con los hidrógenos. Hidrógenos tengo 10 a la entrada, más 6 por 2 son 12, tengo 24. Entonces voy con los hidrógenos, necesito 24, aquí necesito un 12. 12 y 2 son 24. Y finalmente vamos con los oxígenos. Oxígenos tengo, no, a ver cuántos tengo, 4 por 4, 16. 5 por 2 son 10. Y 6 por 4, 24. Entonces, 16 más 10 más 24 son 50. 4 por 4, 4 por 4, 16. 2 por 4, 8, 10 aquí. Y 12 acá.
Ahora acá tengo 46 oxígenos. Quiere decir que debo modificar este 2. Entonces, para que se iguale, ¿qué necesito? Tengo 16 más X. Bueno, le voy a poner aquí. Sí, más X. Más X. Más 8 más 12 igual a 50. Despejemos X. Sería 50 menos 16 menos 8 menos 12. Necesito que X sea igual a 14. Como aquí tengo un 2, entonces 14 dividido para 2, un 7. Y con eso empato 50. Y listo, chicos. Con eso entonces está igualada la reacción. Entonces, como pueden ver, me demoro un poquito más. Puede ser que otra persona haya cogido en cambio otra reacción. Puede ser oxígeno menos 1 a oxígeno menos 2. Puede tal vez ayudarme aquí con el agua, que a la final también en algún momento debería modificar. Ahora, lo que me queda pensando es qué podría coger para empatar. El ácido sulfúrico 2 pasa a menos 2. Cojamos al ácido sulfúrico a ver qué tenemos. Entonces sería oxígeno 4 menos 2, que pasa a oxígeno 0,2. 2. Por lo tanto, el número de electrones debería ser menos 8. Y para el otro debería ser azufre, que pasa a azufre 0. Oxígeno 4 menos 2 a oxígeno menos 2. Para empatar esto, aquí necesito un 4. 4 por 1 y por esto me da menos 8. Menos 8 iguales a 0. Por lo tanto, esto se va esta semireacción. Y podría plantearle con el azufre más bien. ¿Sí? Entonces, otra opción también puede ser plantear con el azufre. En vez de este oxígeno menos 1, en vez de usar el peróxido, usémosle al oxígeno menos 2. También es otra posibilidad. ¿Sí? Entonces ya se va complicando un poco más porque va dependiendo del tipo de caso en el que nosotros tengamos para igualar justamente estas reacciones. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Es un poquito más demoroso, como les digo, pero no tan difícil. ¿Dudas, preguntas, chicos? Está todo claro, chicos, está claro entonces cómo se iguala por el método óxido-reducción. No hay dudas, no hay preguntas. Está todo claro, chicos. Belén, ¿está claro entonces cómo se iguala una reacción? Entonces, en este caso, eso es todo lo necesario para igualar reacciones químicas. El resto de los que están aquí deben ver justamente el tipo de caso en el que nosotros nos encontramos, si podemos empatar, o sea, igualar, o sea, coger, si parten de un mismo compuesto, agarro esos dos a ver qué pasa. Y si llegan en cambio a un mismo compuesto, entonces puedo ver qué pasa si igualo a ambos dos, los empato, que eso también es una opción que podríamos haber hecho aquí, ¿no? Por ejemplo, decir que H, por ejemplo, coger estas dos semireacciones. Coger la semireacción del peróxido menos 1, que llega al oxígeno 2 más 0, y el otro que llega al mismo oxígeno menos 2, ¿cuál es? Es la del azufre, que pasa de oxígeno menos 2 a oxígeno más 0. Entonces, en este caso, para igualar la reacción, aquí necesito un 0. Entonces, aquí como pueden ver, no me queda 0, me debería quedar menos 2 electrones, menos 8, aquí me quedan menos 10 electrones. Estos menos 10 electrones los agrupo, dado que llegan a un mismo compuesto, agrupo estas dos semireacciones, uso la reacción del manganeso más 7, que pasa a manganeso más 2. ¿Y cuántos electrones tengo? Tengo 10 electrones. Hago el intercambio, ahora sí hago el intercambio, aquí ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, aquí perdón, es más 5 electrones.
Entonces, aquí me va a quedar 10 electrones arriba, 5 abajo. Simplifico. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar aquí un 5. Perdón, aquí me queda, sí, 5 y aquí me queda... No, aquí me queda 2, ¿no? 2 y 1. Entonces, así también es como podemos ir jugando, ¿sí? Con las semireacciones. Simplemente tener ese criterio de ver si llegan al mismo compuesto o parten del mismo compuesto. Eso, chicos. ¿Dudas, preguntas? Ahora bien, aquí vamos a hacer un pequeño, entre comillas, break, porque quiero dejar explicando unos ejercicios que me dijeron que tenían dudas, que son justamente estos, chicos. Un ratito. Que era justamente, por ejemplo, cómo determinar, eh, por ejemplo, las geometrías electrónicas y moleculares de un compuesto que tiene varios desgloses, que a ese les vamos a llamar pseudocentros. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros nos piden dibujar o nos dicen determine la geometría molecular y electrónica del siguiente compuesto? Nos dicen que tenemos H3COH. Entonces, lo primero que debemos hacer y lo que ya hemos venido haciendo es siempre realizar la estructura de Lewis. Una vez que nosotros tenemos la estructura de Lewis, como podemos ver, nuestro átomo central en realidad viene a ser este. Este es nuestro átomo central propiamente dicho. Pero no tenemos una geometría electrónica y una geometría molecular que me permita abarcar todo esto de aquí. Porque como ustedes pueden ver, el número de pares estereoactivos siempre contamos en función del átomo central. Entonces, si yo identifico mi átomo central y digo, chévere, quiero contar el número de pares estereoactivos, es todo lo que le rodea a él. Entonces tengo este y tengo este. Pero como ustedes pueden ver, no me abarca a este enlace que tenemos al hidrógeno. Por lo tanto, ahí es donde nacen estos famosos pseudocentros. Y parto a la molécula en dos, a partir del número de pseudocentros que me permitan a mí hacer la identificación de cada uno de los átomos centrales. Por ejemplo, en este caso, como ustedes pueden ver, puedo hacer un pseudocentro de carbono y puedo hacer un pseudocentro de oxígeno. Hago mis pseudocentros. Entonces digo, voy a coger el primer pseudocentro. Mi primer pseudocentro va a estar en función del carbono. Entonces, mi carbono tiene los siguientes enlaces. Tiene este enlace y enlaza a este oxígeno. Sí, que si quiero le coloco los puntos. ¿No? Y este viene a ser mi átomo central. Este pseudocentro de aquí. Mi otro pseudocentro viene a ser este otro oxígeno. Entonces coloco ahora este oxígeno como si fuera mi átomo central y coloco todo lo que me rodea a este átomo central. Y este ahora va a ser mi segundo átomo central o mi segundo pseudocentro. Y ahora lo que hago a continuación es justamente hacer el desglose de las geometrías electrónicas y geometrías moleculares por cada uno de los pseudocentros. Entonces digo, bacán, este es mi pseudocentro número 1, pseudocentro número 2. Número de pares estereoactivos totales que vamos a tener en mi pseudocentro número 1. Puedo ver que hay 4. Número de pares estereoactivos en mi pseudocentro compartidos iguales a 4, o también llamados dipolos. ¿Cómo se llamaban los pares estereoactivos compartidos? También se llaman dipolos
de enlace, tomar en cuenta eso. Y los dipolos atómicos, en cambio, es el número de pares estereoactivos sin compartir, que son iguales a 0. Entonces puedo concluir que la geometría electrónica es igual a la geometría molecular. Y dibujo entonces el tetraedro. Átomo central, hidrógeno, acá el oxígeno, por acá el hidrógeno y acá otro hidrógeno. Listo, está entonces mi geometría electrónica de tipo tetraédrica. ¿Sí? Simplemente dibujé el esqueleto. Ahora voy con mi pseudocentro número 2. Entonces en mi pseudocentro número 2 cuento el número de pares estereoactivos totales. Puedo ver que hay 4. El número de pares estereoactivos compartidos, o también llamémoslas aquí de una vez, los famosos dipolos atómicos. Son iguales a 2 y los dipolos de enlace iguales a 2. Entonces saco la geometría electrónica, que en este caso también la geometría electrónica viene a ser tipo tetraédrica. Y dibujo entonces el gráfico de la geometría tetraédrica. ¿Qué tenemos? Oxígeno como átomo central. Este se enlaza a un carbono. Acá un par de electrones sin compartir. Por acá le quiero poner el hidrógeno. Por acá el otro par de electrones sin compartir. Una vez que nosotros tenemos los dos gráficos de cada uno de los pseudocentros, para sacar la geometría electrónica total o global de la molécula, lo que hago es interpolo los dos gráficos, sobrepongo un gráfico con otro. Por eso es importante identificar cuáles son los pseudocentros, porque a partir de esos pseudocentros lo que yo hago es esto, miren, los combino. Esto es lo que hago, combino. Entonces interpongo un gráfico al otro y eso es justamente lo mismo lo que le sucede a las geometrías electrónicas de cada uno de ellos. Entonces lo que hago es interponer un gráfico sobre otro. Entonces en este caso, si tengo que rotar un poco la molécula, la roto y le interpongo cada uno de los gráficos. Entonces en este caso era carbono que se enlazaba al oxígeno. Y listo, está entonces los gráficos de las geometrías electrónicas y moleculares. ¿En qué se diferencia la geometría electrónica de la geometría molecular? Lo único que se diferencia es que el uno sí considera el número de pares estereoactivos y el otro no considera, perdón, el uno sí considera los pares de electrones sin compartir y el otro no considera los pares de electrones sin compartir y se dibujaban los fantasmitas. Y esa sería entonces la geometría electrónica y la geometría molecular de los gráficos, si es que me piden realizar un gráfico de las geometrías de estos compuestos, que tienen pseudocentros. Dudas, preguntas entonces acerca de cómo se saca un gráfico de la geometría total, global. ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? ¿Cuándo uso esto? Vuelvo y repito, se usa cuando, por ejemplo, ya identifiqué mi átomo central, que es este, ¿no? Mi átomo central es el carbono, él es mi átomo central. Entonces, como él es mi átomo central, cuento el número de pares estereoactivos que rodea a mi átomo central. ¿Cuáles son? Viene a ser este, viene a ser este, viene a ser este, viene a ser este. Pero ojo, fijen, dejo este enlace solo, lo dejé solo. Entonces, ahí es donde yo intuyo y digo, chévere, he tenido dos pseudocentros. Porque el átomo central no le está agarrando a este enlace hidrógeno. ¿A dónde le dejas? Entonces ahí es cuando yo digo, chévere, voy a coger como pseudocentro a este otro oxígeno para poder agarrar este enlace. Y ahí es donde identifico mis dos pseudocentros que ha tenido mi molécula. ¿Cuáles han sido? Este carbono y este oxígeno. Son mis dos pseudocentros. Parto a la molécula en dos, pseudocentro 1, pseudocentro 2, hago como si fueran moléculas diferentes, número de pares estereoactivos, compartidos, los sin compartir, geometrías electrónicas del uno, geometrías electrónicas del otro. ¿Qué hago a continuación? Interpolo un gráfico con otro, lo interpongo uno con otro, tomando en cuenta que este es mi pseudocentro 1, pseudocentro 2, pseudocentro 1, pseudocentro 2, y los interpongo,
pongo el pseudocentro 1 en pseudocentro 1, pseudocentro 2 en pseudocentro 2. Y saco entonces el gráfico de la geometría electrónica total o global de mi molécula. Y si también me piden el gráfico de la geometría molecular, lo único que hago es dibujar los fantasmitas. ¿Dudas? ¿Preguntas, chicos? ¿Está claro? ¿Está entendido esto de los pseudocentros? Está todo claro, chicos. No tienen dudas, no tienen preguntas. Entonces, así es como se sacan los gráficos globales si es que tuviéramos que sacar pseudocentros. Entonces, asimismo me habían preguntado sobre un ejercicio, que es el que les voy a poner a continuación. Que me habían preguntado, por ejemplo, cómo se saca la geometría electrónica y molecular del siguiente compuesto. Me habían preguntado de este compuesto del cloro, mercurio, mercurio y cloro. Entonces, lo primerito que lo vamos a hacer es sacar la estructura del E. Eso es lo que vamos a hacer de entradita. Entonces, nuevamente la misma historia, ¿no? En este caso, mi átomo central es 2. Fíjense, ahorita tengo 2 átomos centrales. Entonces, la misma historia. Ya me salieron que tengo 2 átomos centrales. No tengo de otra más que hacer pseudocentros. ¿Por qué? Porque si cojo a este como átomo central global, digámosle así, estoy agarrando a este, pero ¿y cómo agarro este enlace? Si se fijan, ¿cómo agarran entonces ustedes el enlace mercurio-cloro del segundo? No podemos agarrarlo. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, chévere, voy a sacar mis pseudocentros, porque ya nos dimos cuenta que este enlace no lo puede agarrar este átomo central. Entonces digo, chévere, voy a sacar 2 pseudocentros. Pseudocentro 1, pseudocentro 2. Entonces, a partir de mi pseudocentro 1, ¿qué tenemos? Tenemos cloro, que se une al mercurio, y este se une a otro mercurio. Punto, no hay nada más. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y voy a agarrar mi pseudocentro número 2. ¿Qué tenemos? Tenemos mercurio, mercurio y cloro. Y ahora sí, procedo a identificar entonces mi átomo central 1, mi pseudocentro 1 es este, mi pseudocentro 2 viene a ser este. Y hago por separado, hago como si fueran moléculas diferentes. Digo, entonces a partir de mi átomo central cuento el número de pares estereoactivos totales que vienen a ser 2. Número de pares estereoactivos compartidos vienen a ser 2. El número de pares estereoactivos sin compartir vienen a ser 0. Lo mismo aquí, el número de pares estereoactivos totales son 2. El número de pares estereoactivos sin compartir vienen a ser 2. Compartidos son 2. Y el número de pares estereoactivos sin compartir son iguales a 0. Por lo tanto, la geometría electrónica es igual a la geometría molecular y esta es de tipo lineal. Lo mismo aquí. Mi geometría electrónica es igual a mi geometría molecular y esta es de tipo lineal. Finalmente realizo los gráficos. Entonces sería cloro, mercurio, mercurio. Y lo mismo acá. Mercurio, mercurio y cloro. Si quiero profundizar un poco más y decir ángulo de enlace 180, ángulo de enlace del otro 180. Si es que quiero colocarle también los ángulos de enlace. Y finalmente, para obtener la geometría electrónica y la geometría molecular global o total, lo único que hago es interponer el pseudocentro 1 con el pseudocentro 1 de la otra molécula. ¿Sí? Y lo mismo con el pseudocentro 2 con el pseudocentro 2 de la otra molécula. Entonces, para obtener el gráfico global, lo que hago es interponer los mismos gráficos con los mismos pseudocentros. Entonces, en este caso viene a ser eso que tenemos ahí.
Entonces, en este caso me queda Hg, Hg. Y este sería entonces el gráfico de la geometría electrónica y molecular global o total de esta molécula de aquí. ¿Dudas, preguntas, chicos? Entonces, eso es todo lo relacionado a cuanto a determinar un gráfico de geometría electrónica, un gráfico de geometría molecular. Ahora se estarán, tal vez, alguien me pudo haber preguntado, ¿y cómo determino la polaridad de la molécula ahora? Realmente aquí sí, ahora sí, aquí dentro de este, podemos decirle de estos pseudocentros, aquí sí necesitamos realmente conocer lo que sería por el método de vectores. No podemos hacer aquí por el método de simetría, chicos. Lamentablemente aquí ya no se aplica porque son diferentes gráficos, ¿sí? Son diferentes gráficos. No creo que les tomen algo de este vuelo, y no creo que les tomen algo de este vuelo, y diga determine la polaridad. Pero de una vez me voy adelantando un poquito nada más para los que tomen química general, y porque vuelvo y repito, esto van a volver a ver, van a volver a ver. Entonces, por eso les insisto tanto en que aprendan este tema, porque luego llegan a química general y están pataleando bastante, y es justamente por esto, porque no pueden determinar la polaridad de una molécula. Entonces, me adelanto un poquito y les doy entonces algunos consejos como para determinar de manera directa cómo yo sé si una molécula es polar o no. Para saber si una molécula es polar o no, yo analizo la fórmula química que tiene la molécula. Entonces, en este caso, yo puedo ver que H3COH tiene la forma de un alcohol. Entonces, como tiene la forma de un alcohol y por la presencia de este oxígeno de aquí, este oxígeno se va a llevar todos los electrones que tiene justamente la parte positiva, parcial positiva que vamos a tener en esta zona polar de la molécula. Y entonces esta molécula es de tipo polar, directamente. No hay que darnos tantas vueltas, no hay que dar tantas vueltas al asunto. ¿Cuáles son funciones orgánicas? Algunas que vamos a tener presentes. Algunas funciones orgánicas presentes va a ser, por ejemplo, un alcohol. El alcohol se caracteriza por tener un R o H, que todo alcohol viene a tener una parte polar. Siempre va a ser polar por este oxígeno de aquí, siempre. Siempre va a ser una molécula de tipo polar. Éter es una molécula polar que tiene esta forma característica y la fórmula química me intuye a decir qué tengo. ¿Qué es lo que tengo? Un aldehído, por ejemplo, es una molécula polar, un acetona es polar, un ácido carboxílico es polar, un éster es polar. La amina y la imina también vienen a ser polares. Entonces son algunas fórmulas químicas que a mí me intuyen a decir qué tengo, qué no tengo, que vienen a ser moléculas de tipo polar. Son moléculas con una polaridad bastante alta. Y estos vendrían a ser como que las formas reducidas, condensadas. Como les digo, antes en el prepo se daba también funciones orgánicas, ya no se da. Entonces, solamente les doy ahí como un pequeño, digámosle, plus, que tomen en cuenta eso, ¿no? Cómo es la forma de un alcohol, de un éter, de un éster. Toda función orgánica de este vuelo viene a ser una molécula de tipo polar. Punto, se acabó. Y algo chistoso, ¿no? Que alguna vez me dijeron, ¿y cómo identifico yo que es una molécula polar de una molécula inorgánica? Una molécula una molécula orgánica se diferencia de una molécula inorgánica justamente porque la orgánica tiene una alta presencia de carbón y de hidrógeno. Punto. Esa es la principal diferencia. Entonces, por ejemplo, la molécula que nos dieron o la que yo les puse aquí es justamente una molécula. Esta molécula de aquí, por ejemplo, es una molécula orgánica. ¿Por qué? Porque hay una alta presencia de carbón e hidrógeno. Y no hay la presencia de otros compuestos como aluminio, no hay presencia de metales, que eso es también importante en una función orgánica. No hay metales en compuestos orgánicos.
excepto en algunos, ¿no? En algunos que sí hay. Pero por lo general, carbono, hidrógeno y se fue. Nada más. Entonces, determinar la polaridad ahora sí de esta molécula ya se complica la cosa. Aquí sí se complica la cosa, porque aquí sí debemos hacer vector por vector. ¿Y qué quiere decir vector por vector? Que tengo que hacer el desglose vectorial. El desglose vectorial que voy a tener aquí, ¿cuál es? El más electronegativo viene a ser este, más electronegativo este, más electronegativo este, más electronegativo este, más electronegativo este y más electronegativo este. Y entre estos dos, ¿cuál es el más electronegativo? El oxígeno. Y ahora sí, papel, lápiz, regla, colores y como les había enseñado anteriormente, deben hacer el desglose vectorial. A la final hacen la suma vectorial, pero a la final de esto, el desglose vectorial les debe salir que esta molécula es de tipo polar. ¿Sí? Es polar. Que nosotros ya omitimos este tipo de desglose por la función orgánica que está acompañada. Entonces, como la función orgánica ya está acompañada, ya no es necesario hacer este desglose. Estar ahí desglosando, simplemente analizo la función orgánica presente en la molécula orgánica, veo que es un alcohol por la presencia de este OH polar. Se acabó. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya no se aplica el método que les enseñé, el método de simetría. Ya no puedo decir que la molécula es simétrica, no puedo decir aquí, ojo, no puedo decir que esto es, bueno, al final esto es asimétrico, esto también es asimétrico, por lo tanto polar. No puedo decir eso. De que coincide, de que nos va a coincidir que en ambas partes son asimétricas, nos coincide, pero eso fue chiripazo. Ya no se cumple aquí el método de simetría. El método de simetría solo se cumple para moléculas en el cual no tengo pseudocentros. Solo allí se aplica el método de la simetría, ¿sí? Para determinar justamente la polaridad de una molécula por el método de simetría. Finalmente, nada más para terminar la clase del día de hoy, porque veo que algunos están haciendo los controles. Simplemente no se olviden de lo que es cómo moverme a través de una reacción. Debo igualar la reacción y todo eso, ¿sí? Simplemente para acabar, vamos a ejercitar un poquito, nada más acordarnos un poquito de lo que es la estequiometría de las reacciones y de la importancia de que hay que leer bien, porque a veces los ejercicios de estequiometría no son complicados, son súper sencillos, pero no, aquí está. Por ejemplo, solamente para terminar, quería dar la explicación de este ejercicio, que me pareció un poco interesante, porque sí hay que leerle un poquito más a profundidad. Entonces dice así, dice, si reaccionan, aquí estaba la palabra clave, ¿no? Esta era la palabra clave que me permitía a mí realizar el ejercicio. Si reaccionan, punto, ya me dijo todo. Estos 40 gramos son los que realmente entran a la reacción. Me dice, sobra 8 gramos de O2. Sobró 2 gramos de O2. Entonces me dice cuál debería ser el rendimiento de la reacción si se obtiene 83,3. Entonces en este caso sí debería haber tomado en cuenta esos 40 gramos porque eso es lo que realmente ingresa a la reacción. Esos otros 8 oxígenos no entran a la reacción. Es como que entra pero sale a la vez. No entran a mi reacción. Es como que tengo 48 gramos y esos 48 gramos a la final salen. No está entrando aquí al proceso de la reacción. Los únicos que ingresan vendrían a ser estos 40 gramos. Porque ellos son los que realmente ingresan a la reacción y son los que me van a dar justamente el reactivo. Entonces, eso nada más. Y no se olviden de que la reacción debe estar igualada. En este caso, la reacción está igualada, entonces puedo hacer cualquier cálculo estequiométrico. Importante que la reacción siempre esté igualada. Verifiquen eso, así sea por tanteo rapidín, que la reacción siempre esté igualada. Eso, chicos, entonces el día de mañana dejaríamos esto ya nada más aquí.
¿sí? Esto de aquí entonces les dejo a ustedes, chicos. No es complicado, no es difícil. Y el día de mañana entonces haríamos las preguntas de lo que es relacionado a estequiometría, que tampoco no es nada complicado. Eso, chicos. ¿Dudas, preguntas, chicos? Eso, chicos. Entonces nos vemos entonces el día de mañana. Les agradezco mucho la atención prestada. Si tienen dudas, ahí me avisan, ¿ya? Un gustazo, chicos. Que tengan una excelente noche. Hasta luego, chicos.